Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Este es su espacio, @meridiano CNI. Siguiendo el ciclo de entrevistas, hoy contamos con la grata participación de mi amigo Narciso Izaconde, dirigente importante de la izquierda dominicana. Narciso. Ya hace tiempo, ya hace tiempo. Del origen del Tiro Blanco. Sí, Narciso, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al espacio. Narciso es un hombre joven que nació en 1942. El 28 de noviembre, Narciso. Y tengo mucha juventud acumulada y además he recuperado juventud. Eso es importante. Desde la izquierda, Narciso, desde los tiempos de Trujillo, usted entró con el Partido Socialista Popular. Bueno, primero ya en la postrimería de la tiranía, cuando milité directamente, políticamente, estuve en el 14 de junio, en la juventud de la agrupación política del 14 de junio. Luego pasé muy rápidamente por el MPD y me incorporé al Partido Socialista Popular, sí, que luego se convierte en Partido Comunista Dominicano. Y ahí fue que usted decolló. Bueno, tuve mucho mayor proyección, ya habíamos tenido una experiencia en la universidad con el Grupo Frago, la Federación de Estudiantes, pero ciertamente a nivel de militancia política fue con el PCD. Ustedes tenían unos tratados con la Unión Soviética para enviar jóvenes a estudiar allá, ¿verdad? Enviaron sí, no solo con la Unión Soviética, sino eso se extendió a todo el campo socialista oriental y a Cuba. ¿Usted tiene registrado cuántos jóvenes dominicanos ustedes enviaron? No, alrededor de 1.500. En total, en todo el proceso. Se graduaron la mayoría. Pero sobre todo de especialidades que no existían en la República Dominicana. Como la hidráulica, como la geología, como la química en alto nivel, la física nuclear, la aviación, motores de aviación, diseño de aviones, todo eso. ¿Y esa gente se quedó de aquel lado, se fue para los países occidentales o regresó al país? No, primero hubo un bloqueo para que retornaran al país, un impedimento. Fue parte de la política de la DNI, que estaba bajo tutela y sigue bajo tutela de la CIA, ¿no? Nos impusieron los impedimentos de entrada por el hecho de haber estudiado en los países socialistas. Eso obligó a muchos a permanecer fuera en diferentes sitios, ¿no? Hicimos una gran campaña que finalmente fue dando resultados. Algunos que no estaban tan identificados pudieron regresar. Hay muchos que quedaron aquí, otros tuvieron que irse a Estados Unidos porque también la embajada norteamericana en Rusia instrumentó una política y ellos tenían familiares en Nueva York. Algunos de ellos regresaron aquí, otros se quedaron por allá. Algunos fueron contratados en África y en diferentes países, pero la mayoría vino al país y está en el país, de diferentes ramas. Bueno, ya algunos de ellos han fallecido, pero en general, desde el punto de vista tecnocientífico, han dado un gran aporte. Que usted doy como anécdota que Hipólito quiso dar una condecoración porque él se encontraba en diferentes puntos del país con compañeros que habían estado en los países del este, ¿no? Y en Cuba. Y le decían que habían sido enviados por el Partido Comunista Dominicano. Él intentó, yo le dije que no, que primero se trataba de un esfuerzo colectivo, que no quería individualizar. La dirección del PCD le dedicó muchas horas y mucho esfuerzo a ese tema, porque nosotros incluso depurábamos académicamente los solicitantes. Tenían que tener un parámetro. Había que hacer un examen médico también y psicológico para que no puedan presentar problemas allá de salud de entrada, ¿no?
que se podían resolver antes. Entonces, todo eso fue una maquinaria trabajando en ese sentido. Pero esa gente, Narciso, esa gente que se fue al bloque soviético a estudiar, a prepararse, cuando regresaron, no formaron fila del Partido Comunista ni nada, al contrario, se fueron No, había una a parte que otra sí. posición. No, una parte sí, porque fíjate, lo primero fue que nosotros hicimos un programa no para becar gente del partido, lo que se presta a muchas cosas, sino para becar jóvenes dominicanos que no podían lograr un nivel académico por razones económicas de alto nivel aquí en la República Dominicana, o especialidades, porque fueron también muchos médicos a hacer especialidades, ingenieros. Y en eso no discriminaban. Ingresaban gente de diferentes organizaciones de izquierda, del PRD, del PLD, estuvieron allá y hasta se organizaban allá como grupo político en el movimiento estudiantil, ¿no? Sí. De los becarios. Y una parte, claro, nosotros teníamos una organización en esos países. Una parte era militante nuestro y regresaron también como militantes. Claro, siempre se producen no solo con los casos de personas que estudiaron en esos países, sino también con los propios militantes que permanecían aquí permanentemente por otras razones. Se producen también deserciones, se producen enfriamientos políticos, todo eso, ¿no? Y el sistema también operaba sobre ello, opera sobre ello. Pero yo quiero decirte que todos y todas, porque también hubo muchas compañeras, que Todos tienen un abarcan. gran... Usted está como los feministas. Todos. No, yo Todos soy son todas feminista, y todas. yo soy feminista, lo que pasa es que estoy entrevistado por un machista, entonces hay un Eso, problema. eso porque el Lourdes debe estar al lado suyo. Lourdes debe estar al lado Hay suyo. una cooperación de pareja muy fuerte ahí. Mire, Narciso, pero usted es símbolo de perseverancia. Usted es el único dirigente de izquierda que se ha mantenido firme ahí. No el único, pero sí el más conocido. Pero de los Porque conocidos, porque todo el mundo, todo hay el muchos mundo, seres anónimos, hay muchos seres anónimos. ok, pero de los dirigentes conocidos, usted es el único que queda. Todos emigraron al No, ala derecha. no, está Iván Rodríguez, hay una parte, está Rolando Bretón en Santiago, que es una figura Okay. simbólica. ¿Por qué usted no Ahora terminó? tenemos, ¿Por qué usted no? ¿Por qué usted no terminó la medicina? Usted dejó eso en el 5º año. Usted hubiese salido un médico de primera. pero antes te quería decir, porque no completé la frase, que los egresados de esos países y las egresadas me tienen un gran respeto y le han hecho siempre un reconocimiento al PSD, históricamente, eso hay que decirlo. Bien. Y muchos de ellos han mantenido una ética intachable, ¿no? ¿Y por qué se rompe el PSD? ¿Por qué desapareció? No desapareció. El PSD hizo un proceso de integración, lo que le dicen fusión orgánica, con 3 organizaciones más y constituimos la Fuerza de la Revolución durante un buen tiempo. ¿Y qué pasó en la fuerza de la revolución? Eso fue tratando de crear una fuerza de mayor impacto, más grande, con más militancia en todo el país. Pero se desvaneció la fuerza de la revolución o usted No, la sabe. Fuerza de la Revolución está ahí. Lo que pasa es que una parte de lo que estábamos ahí, por una serie de factores, decidimos formar. Abandonar. No hicimos una ruptura escandalosa ni nada de esto, sino que formamos el movimiento Camañista, Y que es ahí el que está está usted ahora. actualmente. El movimiento Camañista es parte de la izquierda revolucionaria, donde hay 3 organizaciones más, hay movimientos sociales, tipo FELABEL, tipo FALCO, el MPD, nosotros como movimiento camañista, en fin. Y tiene muchas Y actividades ustedes. tenemos muchas actividades, hemos aprendido mucho por el tema de la virtualidad. Hemos hecho un proceso de formación
de educación política en todo este periodo, que ha dado muy buenos resultados. Hemos hecho planes de crecimiento y hemos crecido por esta vía, un poco contacto directo, personal. Una parte también de los dirigentes de izquierda son compañeros y compañeras de edad avanzada que tienen que tener cierta prudencia con esta pandemia. Otros tienen problemas de salud también que tienen que tener la debida prudencia. Pero también hemos hecho actividades presenciales, hemos estado participando en los diferentes espacios y movimientos sociales, en el movimiento ambiental, en el caso de Marcha Verde, en los movimientos feministas. Ahí estamos, presentes en todas partes. Y Tiro al Blanco. Usted tiene un programa que se llama Tiro al Blanco. Tiro al Blanco diario, de lunes a viernes. ¿Por dónde? ¿Por televisión o solamente por YouTube? No, televisión. Tenemos en el canal 26, Carivisión, canal 26, Carivisión también, canal 22. Eso es a las 2 de la tarde. De 2 a 2 y media todos los días. Todos los días. Ya lo y entonces está en YouTube. Está en YouTube sí. como Narciso Isaconde. Sí. Tiro al Blanco RD. Está, y los videos grabados los pasamos por Facebook, por Twitter, por las diferentes redes sociales. Tiene buena recepción, Narciso. Tiene buena recepción. Y además, Carivisión ha hecho contratos en diferentes puntos del país. Los 3 canales más importantes son Altiz, Claro y Telenor, en San Francisco de Macorís y el nordeste. Pero también hay acuerdos puntuales en diferentes provincias del sur y del este. Tienen que pagar, Santiago hay. Tienen que pagar un dinero mensual ustedes en eso. Sí, bueno, pero nosotros aparece, ¿verdad, Narciso? Nosotros creamos desde la época de Teleradio América, creamos un mecanismo de colaboración que ha perdurado. Incluso ahora el costo es mucho menor. Sí, sí. Es mucho menor. El que iba forzado era lo de Teleradio América. Y le daban ahí. Que comenzó con una actitud muy condescendiente, Luis García, y luego, claro, sacó la garra capitalista. ¿Qué sabe de eso? Pero aprovechó el tiempo usted en eso. Mire, vamos a entrar en tema, Narciso, ¿le parece? Vamos arriba. Situación del país ante la pandemia, ¿cómo usted lo enfoca? Bueno, el país está con crisis agravada en 2 grandes vertientes, en 3 grandes vertientes, yo diría más aún. Tenemos un agravamiento terrible de la crisis de salud a partir del impacto de la pandemia en un sistema de salud que estaba altamente privatizado, tanto en términos de los medicamentos, la administración de los llamados las ARS, la seguridad social, pero también el tema de no la recesión económica, como le dice. Aquí hay en el mundo una depresión económica. Es mucho más profunda. Esta es la crisis más profunda y extensa de la historia del capitalismo en su fase más moderna. Más grande que la de los años 20, más profunda. Y bueno, y las recuperaciones han sido muy limitadas y se desploman por todo el tema de los rebrotes y todo esto. Eso tiene que ver con el manejo de la crisis, ¿no? Y una intencionalidad por intereses dominantes que no conjuga con acierto el tema fundamental, que es defender la salud colectiva, restablecer la salud colectiva y no colocar los intereses particulares económicos del capitalismo privado por encima de todo esto. No combinan apertura progresiva en función de los avances en el alejamiento de la pandemia. Aquí no hay, el aquí gobierno, no hay un plan. De acuerdo. 2 gobiernos dominicanos han manejado la crisis. ¿Usted califica de qué forma? Sí, desde el punto de vista de los intereses de la sociedad han fracasado totalmente. Claro, ellos tienen sus intereses.
porque el anterior gobierno, el de Danilo, era una partidocracia corrupta, muy corrupta, asociada además con los principales grupos económicos del país, pero hemos dado un paso hacia una situación que puede resultar mucho más peligrosa, que es que ya ni siquiera es la partidocracia la que decide, deciden directamente los grandes empresarios, los grandes capitalistas, en un Estado, en un gobierno que es más colonial que nacional, que es totalmente subordinado a la política de Estados Unidos y a los intereses de los grandes grupos económicos. Aquí hay un grupo dominante, evidentemente en la esfera del gabinete, del gobierno, del poder ejecutivo, que es el grupo Vicini, pero no solo. Los grupos que estuvieron vinculados al danilismo se han pasado, han saltado la talanquera y se han colocado incluso, yo diría, pero por encima del PRM, porque el PRM también se privatizó. Su dirección, una dirección dominada por el gran capital privado, comenzando por el propio presidente. Pero además aquí el presidente ejecutivo o premier, presidente ejecutivo, es un representante del grupo Vicini. Mientras el otro se entretiene al ministro con show de la mediático, ¿no? Abinader se entretiene con los shows mediáticos, le gusta mucho eso, ¿eh? ¿A quién? Incluso yo creo que ha superado la lógica PLDista en términos de la mercadología política. Pero él se entretiene con eso y el que corta el bacalao Es el ministro es Lisandro Macarrulla, sí, que está conectado con el grupo Vicini Inicia y pero también espérese, con el sector de Juan Bautista. por un lado está eso, pero por el otro lado están los miembros del PRM haciendo licitaciones de emergencia a todo vapor. ¿Usted vio el Sí, escándalo de educación? claro. ¿Qué usted piensa sobre esas licitaciones? Mira, el tema, hay una combinación de factores. Yo he señalado lo siguiente. Aquí hay una corrupción reciente anterior que tiene una responsabilidad, una culpabilidad evidente en la cúpula del PLD en sus dos vertientes de la historia reciente, danilismo y lionelismo, impune. Y hay una política a partir de que uno de los factores que determinó también la victoria de Abinader fue utilizar todo el acumulado de la lucha contra la corrupción e impunidad, que está siendo enfocada unilateralmente frente al danilismo, por decirlo así. Aunque el Ministerio Público es realmente independiente, todavía está concentrado en eso. Pero y ese es el interés también de Abinader. Narciso, Abinader, un paréntesis. Usted afirma que el Ministerio Público es independiente, igual que el presidente. Bueno, no todo el Ministerio, pues es la Procuraduría. Pero para que sea verdaderamente independiente tendría que estar incrustado en la Constitución de la República, porque es independiente hasta que el presidente de la República amanezca un día y diga, bueno, ya no más. Digamos, temporalmente independiente. Sí. Dependiendo casi de una sola persona. Sí. Porque es la Procuraduría, no es el Ministerio Público como sistema. Eso está constitucionalmente, lo decide el presidente y además la composición anterior tiene un peso sobre él. Pero usted el tiene sistema, buena, usted tiene tiene, de tribunales es peor. Usted tiene buena impresión de la procuradora. Usted tiene buena impresión de la procuradora. La procuradora es un símbolo del ejercicio profesional del derecho, con una ética, con una moral, con un valor incalculable. Pero usted no mete a todo en la procuraduría en la misma línea que la procuradora. Usted no mete a todos los fiscales y los acompañantes de ella en esa... El equipo de ella es bastante, un equipo que responde bastante a sus directrices. Sí. Entonces, yo no sé cómo actuaría sin ella, ¿tú entiendes? Sí, sí. Pero bueno, tú tienes el caso del PEPCA y realmente está procediendo con mucha consistencia. Fuera de... Hay otros que pueden tener sus parcializaciones.
y Narciso, los hay, las hay. Narciso, fuera de la crisis sanitaria, esto ha llevado a una crisis económica que yo digo a boca llena que va a Y dar social, que va a dar como resultado una crisis social sin precedentes. está dando. Y Eh, una crisis ambiental, el presidente de la República, un desequilibrio ecológico de grandes proporciones. el presidente, Además se va a acabar porque este gobierno quiere meter el plan minero con ok, la barra y cola a la cabeza. está bien, pero Golpea su gol. en el aspecto económico, el presidente de la República en una locución, en un conversatorio con unos amigos, le dice al país que los empleos se han recuperado, cosa que no se manifiesta en la calle, que es tanto que de 700.000 personas que estaban recibiendo una serie de ayudas, solamente 65.000 la están recibiendo. Yo creía que eso era por falta de ingresos del gobierno, por falta de fondos, no por la cacareada recuperación económica. ¿Usted qué cree? Mira, lo primero que eso es una gran mentira. Aquí hay más de 250.000 personas que están despedidas definitivamente y una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que han desaparecido. Eso no se puede ocultar, eso está en cifras. El hecho incluso de que se supriman los fase 1, los fase 2, no quiere decir eso que no ha quedado mucha gente fuera de todo, porque además del desempleo formal está el subempleo y está todo el empobrecimiento de la marginalidad, de todos los excluidos y excluidas, que es muy grande. Que claro, tiene un nivel de reposición según las circunstancias, porque es buscándosela, y la gente es muy ingeniosa, se inventa, sobrevive. Pero hay que decir que el salario se ha precarizado, se ha reducido realmente, porque además hay un proceso inflacionario en Sí, desarrollo. muy fuerte. Hay un nivel altísimo de despido, es decir, el país está mucho peor que cuando entró la pandemia, pero además sigue azotado por la pandemia y muchas de las ligeras recuperaciones que se han logrado se desploman. Tú has visto lo que está pasando con el sector turístico. Sí. Algo que era previsible. No había que ser muy inteligente para darse cuenta que Yo como me, estaba la pandemia en Europa, como está en Canadá, como está en Estados Unidos, era ilusorio pretender una recuperación del turismo. Y más como está aquí, sí, lo que impacta el mundo. sí, ¿Me sí, sí. entiendes? Porque lo de aquí está en su punto más alto desde que comenzó. No es que está igual que cuando comenzó, es que está peor que cuando comenzó. Los niveles de contagio que todavía no están bien calculados, las muertes no están bien calculadas. Bueno, hay que repetirlo muchas veces. Este país es el campeón del Caribe insular en materia de contagio, en materia de muerte y en materia de positividad. Pero de tal manera que nosotros duplicamos en todos esos renglones y más que duplicamos al conjunto de los países del Caribe que no son la República Dominicana. Sí. Tú sumas Haití, sumas Cuba, sumas Jamaica, sumas las islas caribeñas, las pequeñas islas caribeñas, y todas tienen menos de la mitad de lo que tiene la República Dominicana. Así es. Entonces el problema, no es compararlo tú con Estados Unidos, que además otro grave problema, porque realmente siempre se vendió que esos países ricos con enormes recursos tenían posibilidad de dar respuesta a todo. Y la verdad es que el impacto del neoliberalismo, todo el proceso de privatización de los sistemas de salud, el incremento de la pobreza en los países altamente desarrollados ha mostrado el rostro real de esos países. Pero entonces está también el hecho de que quienes dominan las políticas de salud son los intereses privados. Hasta la propia OMS está controlada por los Bill Gates, por los Rockefeller. Sí. Entonces, las políticas que instrumentan, porque la pandemia es funcional a una parte de los grandes capitalistas, de aquí y de fuera. Con ella ganan muchísimo dinero. Mira, toda la industria informática, digital, todo eso que se está guisando. Y los laboratorios ni se diga, ¿verdad? Ahora acaban de dar la noticia que el jefe de Amazon
se acaba de retirar como ejecutivo, pero se ganó en el 2020 21 mil millones de dólares. Ok, Narciso, La pero pandemia. quedémonos en el país. Está bien explicado. El panorama económico se ve difuso, problemático para República Dominicana. Yo le he sugerido desde aquí al presidente Abinader que agarre, que a él es que más le conviene para la paz pública y la estabilidad del gobierno, el discurso del 92% de la población, según una encuesta que se realizó dentro de las elecciones, días antes de las elecciones, que indicaba que el 92% de los dominicanos querían la devolución del 30% de los fondos. Ante este panorama todavía eso se agudiza más. La pregunta que yo le hago al presidente, y ojalá que usted me la pueda contestar, es ¿de qué va a vivir el pueblo dominicano con una crisis que no se le ve el fondo todavía, en términos sanitarios y en términos económicos? Yo estoy de acuerdo con que de los fondos de la ARS y de la AFP, es decir, de seguridad social y de pensiones, que representan la ganancia de esas operaciones, se saque una suma que es mayor que esa. Sí. Porque lo que están guisando con el tema de la seguridad social y del sistema de pensiones son los grandes bancos, son los dueños de la ARS, son los que controlan la AFP, que tienen ganancias fabulosas. Ahora, no estoy de acuerdo con que lo coja de los fondos de los trabajadores, que es del sistema de pensión, que es muy precario, para después crear una crisis mayor a los trabajadores. No es de los fondos de ellos que hay que darle, es de los fondos de los poderosos. Pero además eso es válido para todo el tema. Esta gente ha sido parte y culpable de lo que está pasando, porque esta crisis no es la crisis del COVID. El COVID lo que hace es precipitarla, agravarla. Incluso la crisis financiera venía en escala mundial y aquí venía caminando y se estaba agravando todo. Que es una crisis múltiple además. Pero a usted se le olvida que el pasado gobierno tomó, y para tomarlo tenía que tener la colaboración del aparato financiero nacional, 40 mil millones de pesos sin consultarle a los dueños de ese dinero. 40 mil millones de pesos de los fondos de pensión. ¿Usted se encuentra que está bien? Por eso te digo que eso, lo que corresponde no es sacarlo de las pensiones de los trabajadores, es de la ganancia de los operadores del sistema de pensiones, es de la ganancia de los bancos, que es brutal. Hay una serie de estudios hechos por Matías Bosch y la Fundación Juan Bosch, verdaderamente de mucha profundidad, con mucha consistencia. Ahí hay un paquete de fondos que podrían ser perfectamente empleados para atenuar todo el impacto. Ahora, ¿cuál es la lógica? La lógica del poder es cargar la crisis sobre lo que menos tienen. Y básicamente sobre los más empobrecidos y empobrecidas y sobre las capas medias del país, que la están empobreciendo cada vez más. Y proteger los grandes capitales. Entonces tú ves el gobierno, tú estás viendo las inauguraciones, tú estás viendo los grandes aliados en el sector empresarial. Aparte de su condición de capitalista y de explotadores y de sobreexplotadores, son gente que ha estafado al Estado Dominicano. Porque los Vicini tienen dos estafas multimillonarias. Una que ronda los 16 mil millones de pesos, que es una estafa Ponfebe, de Jaina. Como la tiene la AES, la llamada AES dominicana, que es Caribbean International, que es una empresa transnacional con sede en Estados Unidos. Esa, desde Ejeitabo, estafó al Estado Dominicano. Yo tengo todos esos datos. Pero aparte de eso, no hay un contrato más leonino en la historia republicana que el de Sanssouci, zona colonial, humedales de Los Amas,
la Marina, concedido a los Vicini. Porque esa es una entrega gratis de la parte más hermosa y más valiosa de la capital de la República. ¿Y por qué gratis? Porque la compra fue por 38 millones, pero son pagaderos en los parques, las calles, las aceras del gran proyecto desarrollador de los Vicini. Eso lo encabezó Lisandro Macarrulla, que hoy es el premier del gobierno, o el presidente, de hecho. El ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia. Eso es lo formal, pero está por encima de él, porque como es un gobierno de multimillonarios, los que tienen más millones son los que mandan. Es un gobierno privatizado. Fíjate que él encabeza el ministerio, pero encabeza además la Comisión de Venta de Activos del Estado, de privatización. Y se ha anunciado que el Estado en el presupuesto tiene consignado 89.000 millones de pesos que deben proceder de la venta de los activos en el sistema eléctrico. Y ahí están las dos empresas que han estafado al Estado Dominicano, los Vicini, con que controlan Eje Jaina, y AES, que controla Ejectavo. Pero los Vicini también han estafado al Estado Dominicano con el contrato de Sanssouci. Pero tú te vas más para allá y viste al presidente en la inauguración con cambio de nombre de la vieja Collentry. Collentry fue una estafa. En la que ya se acabó el pago a Collentry. Había que pagarle a pagado, ¿verdad? La planta pagada y había que pagarle. Claro. Como la otra estafa del fideicomiso de la carretera de Samaná. Narciso, el tiempo se me acaba. El tiempo se me acaba, pero yo quiero que... Pero te quiero decir, mira, la corrupción que no es danilista, la danilista están apuntando contra ella y hay procesos, Javier. La que no es danilista está intacta. La empresarial, policial, militar, los capos están, y ni hablar también de una parte de la del PLD, que la representó tu querido amigo. Pero nada, yo respeto tus convicciones. Mire, Narciso, para los cibernautas que siguen a través de YouTube este espacio, proyéctele lo que va a pasar este año, porque si usted se atreve, porque a mí, yo llamé mucho la atención al presidente Abinader cuando dijo que en mayo la cosa iba a estar bien, que ya arrancaba. Lo que denota o demagogia, un punto de vista muy demagogo, o un desconocimiento total de lo que él se precia ser, que es economista. ¿Qué usted le dice? Mira, es que Abinader, el estilo de dirección de la presidencia desde el Palacio Nacional, es un estilo de show mediático, de crear ilusiones, fantasías, una tras otra. No puede haber un año bueno con las políticas que se están aplicando frente a la pandemia, porque deja viva la pandemia y se reproduce. Están esperanzados en el tema de la vacuna, pero el tema de la vacuna es un tema con muchas incertidumbres también. Sí. Pero además no es lo mismo tú aplicar la vacuna en un país que tiene controlado la pandemia. ¿Cuántas veces dijo Abinader que la tenía controlada y le explotó en la cara? Creo que a los 2 días de decir eso, estalló el brote en el propio Ministerio de Salud y tuvo afectado al propio ministro. Entonces, es mentira tras mentira. No, el proceso de depresión económica está presente, pero además con un acumulado, en términos de efecto, como hablamos, de empobrecimiento, de crisis social potente y con perspectivas además de agravar temas muy cruciales, como te decía, como es el tema ambiental, porque pretender que Barrigol se extienda a Yamasá, y en eso está el Ministerio de Energía y Minas, que se extienda a Yamasá con la presa de Cola. La presa de Cola son depósitos de veneno. En el sitio donde nace Los Ama y el Isabela, toda esa cuenca, el 40% de la población va a ser gravemente afectada con esos proyectos. Entonces hay que hacerle frente. Las perspectivas de las políticas judiciales empeoran la situación. Ni siquiera se puede hablar de ligera mejoría. Pero además, mira lo que está pasando. Ellos presentaron
un turismo que se recuperaba. Pero era mucho bulto. Claro. Porque no era ni siquiera mucho turismo de fuera. Era el turismo interno, aprovechando la angustia que tiene la gente de querer disipar, hacían determinadas ofertas y creaban molotes también, porque los resorts se convirtieron en espacios de francachela con todo el espíritu dominicano, ¿no? Sí. Entonces, esos son vías de contaminación. Pero ni hablar, el gobierno perdió autoridad, la gente no lo respeta, no tiene mística para imponer un plan de control. El plan de control no puede ser un tope que queda generalizado. Hay que perseguir los focos, hay que darle seguimiento al contagio, hay que cortar la cadena de contagio. Fíjate cómo lo ha hecho. Cuba tiene 200 muertos. La República Dominicana va camino a los 3.000. Y Cuba está bloqueada con mucho menos recursos. Los niveles de contagio de Cuba son irrisorios. No llegan a los 20.000. Aquí la cosa está llegando a los 200.000. Entonces, hay comparaciones que deben hacer. Y encima de eso, este gobierno es tan irresponsable que para seguirle chupando la media a los jefes de los Estados Unidos, no acepta siquiera una cooperación de Cuba ni de China en esa materia. China ha demostrado un poder enorme para contrarrestar la pandemia, que le golpeó durísimo al inicio. Pero es porque tiene un plan. Es porque persiguen aislarla o erradicarla. Estos reaccionan reactivamente porque ponen los intereses económicos por encima de todo. Entonces, como políticas así, tú no vas a encontrar soluciones. Claro, muchas ofertas. Él está loco ofreciendo inversión, ofreciendo ayuda, pero ya ha comenzado la gente a decir, vino aquí hace 3 meses, pero no hay nada. Más de lo mismo. Nueva corrupción. Hoy, el gerente, director, administrador del Banco de Reserva está involucrado en el caso de los Tucanos y él es el jefe de la campaña financiera de Danilo, de Abinader. Pero el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jorge Mera, es el abogado del fantasma, del usurpador de Antena Latina y Antena 21. Entonces, no hay nueva corrupción. No hay tráfico de influencia cuando tú le das todo ese poder a Lisandro Macarrulla sobre el tema de las propiedades del Estado, dirigida incluso a vendérsela a los vecinos y a los grandes grupos económicos. Entonces, además es el efecto estructural que va a tener todo eso. No solo sobre las manifestaciones, es que están entregando el país, están privatizándolo todo, están completando los procesos de privatización. ¿Cómo sobrevivimos al 2021 para cerrar? No, los pueblos tienen una enorme capacidad de resistencia, vamos a ser muy afectados mientras no haya un viraje sustancial. Este país hay que refundarlo, hay que refundarlo. Este sistema constitucional, esta constitución, estas instituciones, este sistema de partidos reproduce para peor sistemáticamente los grandes problemas del país. Y tú lo ves solo con nueva corrupción, nepotismo, las mismas cosas que tú habías mencionado sobre prácticas similares. Entonces van perdiendo autoridad. Y vienen después lo desplomes, le crean ilusiones a la gente para mantenerla mareada, ¿no? Sí, Narciso, se me acabó el tiempo. Bueno, gracias. Dispuesto cuando usted. Muchas gracias, Narciso. Lo desee. Gracias por su asistencia aquí a @meridiano CNI. Gracias y será en otra ocasión. Bye bye.